El aroma de los tamales recién cocidos siempre me lleva de regreso a la cocina de mi madre, allá en San Vicente, donde ella ponía hojas de plátano sobre la mesa como si estuviera preparando un altar. Pero hoy, mientras el vapor sube tímido desde la olla en la cocina de Camila, ese mismo aroma me aprieta el pecho. Son pesados para el estómago, me dijo hace unos años, casi en un susurro, como si el gusto de una vieja no tuviera lugar en esta casa. Desde que Camila llegó a nuestras vidas, cada Navidad perdió un poco de su color. Recuerdo la primera vez que vino a cenar con nosotros, en el 2011. Se sentó muy recta, con un suéter beige sin una arruga, y me dijo, deberíamos comer algo más ligero, señora Isabel. Yo solo sonreí y asentí. No quería parecer anticuada, aunque el caldo navideño y los buñuelos ya esperaban en la mesa. Hoy es 23 de diciembre, y el cielo sobre Medellín está cubierto de nubes pesadas. La humedad se cuela por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo ese olor a tierra mojada que siempre me hizo sentir en casa. Pero esta casa ya no me pertenece. Andrés, mi hijo, y Camila viven aquí ahora con mi nieta Renata. 3 pisos que ayudé a pagar con la pensión de viudez y los ahorros que guardaba desde que Andrés era niño. Y sin embargo, me siento como una visita que se quedó demasiado tiempo. Camila no me preguntó si quería tamales con carne o con huevo. Nadie lo hizo. Yo seguía en mi cuarto, preparando el pequeño altar a la Virgen, como cada año. Encendí una vela blanca y recé en voz baja, pidiendo paciencia, fuerza, y un poco de alegría verdadera. Afuera, en el patio, la radio del vecino sonaba con un bolero antiguo, piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, las palabras se colaban por la ventana como un consuelo secreto. Cuando bajé a la cocina, ya todos estaban sentados. Camila sirvió los platos con precisión quirúrgica. Renata, mi niña, fue la única que me miró con dulzura. Abuela, ¿quieres sentarte con nosotros?, preguntó, haciendo un espacio a su lado. Sonreí, aunque me dolía todo por dentro. En mi plato, un tamal ya frío, con la hoja mal doblada y restos de otro. Lo reconocí al instante, era una sobra, una parte que nadie quiso. Ni una rodaja de limón, ni una ramita de cilantro. Solo eso y una cucharita de natilla al lado, que aún temblaba como si también temiera ser rechazada. Tomé la cuchara. La levanté. La dejé caer. Andrés levantó la vista. Mamá, ¿qué pasa? Sacudí la cabeza. No podía hablar. La rabia, la tristeza, la vergüenza, todo se me quedó atorado en la garganta. Me levanté con calma, como quien se va del velorio de alguien que aún respira. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. El crucifijo de madera que colgaba sobre la cama parecía mirarme con compasión. Lo descolgué, lo envolví en el pañuelo de lino que usaba los domingos, junto con el rosario de perlas opacas que heredé de mi madre. No lloré. Ya no. Abajo, escuchaba las voces apagadas. Alguien reía, quizás Camila. Renata subió un rato después, tocó suavemente y entró sin decir palabra. Se sentó en el borde de la cama. Me miró con esos ojos que aún no entendían del todo, pero ya intuían el dolor. Abuela. La interrumpí con voz baja. Mañana me voy, mi niña. No dijo nada. Solo tomó mi mano. Afuera, el bolero seguía sonando. Piensa en mí cuando llores también. Y yo pensaba. Pensaba en todas las veces que callé. En todos los platos que serví con amor. En cada Navidad que quise conservar. Pero a veces, el amor no basta cuando los demás ya dejaron de ver en ti a una madre, y te ven solo como una carga que respira. Mañana me voy. Y esta vez, no voy a avisar. Por primera vez en 12 años, cerré con llave la puerta de mi habitación la noche de Navidad. No fue un acto impulsivo, ni siquiera de enojo. Fue, más bien,
Una declaración silenciosa. Un límite. Una línea invisible que nunca antes me había atrevido a trazar. Recuerdo el día que Andrés y Camila se casaron. Estaba tan emocionada. Cociné durante 3 días seguidos para la recepción. Cuando regresaron de la luna de miel, les entregué las llaves de la casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Les dije, esta es su casa ahora. Y me quedé con una sola habitación, abajo, cerca del patio, como quien se instala en la sombra de su propio árbol para no estorbar el crecimiento de los nuevos brotes. Pero anoche, mientras las risas subían por las escaleras y la música retumbaba en las paredes, me senté sola con una taza de té ya frío, observando cómo el vapor se disipaba en el aire, igual que mi lugar en esa familia. Nadie tocó mi puerta. Nadie preguntó si quería subir, si deseaba encender una vela en la mesa o cantar un villancico. Me sentí como una sombra más del mobiliario, algo que estaba allí, pero no contaba. Me levanté, abrí el armario y saqué una caja de cartón que no tocaba desde hace años. En la tapa, todavía estaba el sello con el nombre de Víctor, el abogado de confianza de la familia. Dentro, estaban los documentos del fideicomiso que había creado cuando Andrés empezó la universidad, la casa, el pequeño local comercial que heredé de mi padre, incluso el fondo para viajes familiares que yo misma alimentaba cada mes con lo poco que me quedaba. Pasé los dedos sobre los papeles, sintiendo que cada hoja era una parte de mi historia que había cedido poco a poco, con amor, con fe, y quizás con demasiada ingenuidad. El celular vibró. Una notificación, un mensaje de Renata. Babu, sé que no está bien lo que hicieron. Ellos no tienen derecho. Mi corazón se apretó. Esa niña. Mi pequeña Renata, siempre observadora, siempre sensible. A veces pienso que Dios me la mandó para que no me sintiera tan sola en esta etapa de mi vida. Tomé el teléfono y marqué el número de Víctor. Tardó un par de tonos, pero contestó con esa voz segura que siempre me dio paz. Víctor, estoy lista. ¿Segura, Isabel? Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. He tardado demasiado. Mañana, todo cambia. Colgué sin dudar. Me senté frente al escritorio y, con manos firmes aunque el alma temblaba, firmé los documentos necesarios para congelar todas las cuentas bancarias relacionadas con el fideicomiso, cancelar los boletos del viaje familiar planeado para enero, y ordenar el cambio de códigos de seguridad de la casa. No lo hice por venganza. Lo hice por dignidad. Por cada vez que me sentí invisible. Por cada sonrisa forzada ante los desplantes de Camila. Por cada noche que escuché pasos por la escalera mientras yo fingía dormir para no molestar. Cerré la carpeta. Me levanté, crucé la habitación hasta el altar. Encendí una vela. Pero esta vez, no fue una oración lo que salió de mis labios. Fue una afirmación. Una promesa a mí misma, que esta luz ilumine mi camino, no por miedo, sino por decisión. Entonces, levanté la vista y me vi en el espejo que cuelga al lado del armario. Hacía tiempo que no me detenía a observar mi reflejo. Las arrugas ya no me asustaban. Lo que me sorprendió fue la fuerza en mis propios ojos. Por primera vez en muchos años, vi a una mujer que no había desaparecido del todo. Una mujer que, quizás, había estado esperando este momento desde hace mucho. Esta noche, la cerradura sonó suave cuando giré la llave. Nadie llamó a la puerta. Nadie preguntó si quería algo. Y, por primera vez, eso estuvo bien. Solía barrer las hojas del patio cada mañana, incluso antes de que saliera el sol, para que Camila no viera ni una sola mancha en el suelo cuando se levantara. Decía que los árboles eran bonitos pero ensuciaban. Yo asentía, tomaba la escoba y me perdía entre los aromas del café y la tierra húmeda, como una sirvienta invisible en su propio hogar. Pero esta mañana, el sonido que se oyó no fue el de la escoba sobre el cemento, sino el de un cerrajero cambiando los códigos de la puerta principal. Y no sentí culpa. Sentí,
Justicia. Por la tarde, me senté en el comedor con el portátil abierto, viendo la cámara de seguridad. Afuera, la calle aún brillaba con las luces de Navidad, los adornos colgaban de los balcones, y en el fondo se escuchaba una canción navideña que hablaba de paz. ¡Qué ironía! Camila fue la primera en aparecer, con su abrigo blanco inmaculado y su teléfono en la mano. Se acercó al teclado de la entrada y marcó el código con esa confianza mecánica de quien se cree dueña de todo. Un segundo después, frunció el ceño. Intentó otra vez. Nada. Miró alrededor, luego llamó por teléfono. Andrés, la puerta no abre. Algo está mal. Minutos después, mi hijo llegó corriendo. Me fijé en cómo se le tensaron los hombros, cómo sus ojos se movían nerviosos. Intentó el código él también. Nada. Golpeó la puerta. Llamó al guardia de seguridad. El joven bajó con educación, pero fue firme. Señor Salazar, la señora Isabel ha cambiado los permisos de acceso esta mañana. ¿Qué dice? Esta es mi casa. Según los registros legales, el fideicomiso le otorga todos los derechos a ella. No puedo hacer nada. Andrés se quedó paralizado. Camila caminaba de un lado a otro, marcando números, escribiendo mensajes. Parecían niños perdidos en su propio jardín. Mientras tanto, yo, desde mi silla, recibí un correo de Víctor: todo está en orden. Las cuentas están congeladas. El fondo de viaje familiar ya no está operativo. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de liberación. Finalmente, el sacrificio tenía una voz. Un mensaje más, Renata. Babu, estoy en casa de mi amiga. Mañana te paso a ver. Te quiero mucho. Sonreí. Esa niña era mi ancla. Abrí un documento en blanco. No lloré al escribir. Fui clara, directa, sin amargura. Querido Andrés. Cuando tu padre murió, me prometiste que me cuidarías. Creí en ti. Durante años, callé por amor, por respeto, por miedo a perderte. Pero el amor no es silencio. Y el respeto no se negocia. Hoy no te echo de una casa. Simplemente reclamo lo que es justo. Esta sigue siendo tu casa, si sabes cómo entrar, con dignidad, con amor, con humildad. Tu madre. Imprimí la carta, la dejé sobre la mesa del comedor, junto a una vela encendida. No sé si la leerá con calma o con rabia. Pero la verdad tiene su propio ritmo. Me levanté. Colgué de nuevo el pequeño crucifijo en la puerta de mi cuarto. Lo había quitado hacía años, quizás cuando sentí que la fe no alcanzaba para sostener tanto olvido. Hoy lo colgué no como escudo, sino como señal. No cierro mi corazón, pero desde ahora, nadie entra sin respeto. A las 11:59, cerré el portátil. Afuera, las voces se apagaron. Adentro, el silencio era profundo, como el de una iglesia vacía después de misa. Y en ese silencio, entendí, había terminado una era. Una donde yo callaba para no molestar. Para no estorbar. Esa mujer ya no vivía aquí. No le tengo miedo a perder una casa. Lo que duele es que mi propio hijo permitirá que otra me echara como si nunca hubiera sido mía. La mañana del 26 de diciembre amaneció clara, con un sol tímido que se filtraba entre los balcones de Medellín. Yo salí temprano. Me vestí con el mismo abrigo color marfil que usaba cuando tu papá aún estaba con nosotros, ese que guardé en la parte más alta del armario, con olor a alcanfor y recuerdos. Hoy no me lo puse para lucir elegante. Me lo puse para recordar quién soy. Víctor me esperaba en la oficina con todo listo. En la sala de reuniones ya estaban sentados Andrés y Camila. Ella llevaba un vestido rojo, ceñido, maquillaje perfecto,
labios fríos. Él, detrás de ella, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. No saludaron. Gracias por venir, dijo Víctor, rompiendo el silencio espeso como melaza. Yo asentí, me senté despacio. No temblaba. No lloraba. Pero mis ojos, los sentía pesados, ardientes. No por debilidad, sino por años de contener palabras. Quiero dejar algo claro, comencé. Esta no es una reunión de reconciliación. Es una reunión de reconocimiento. Reconocimiento de lo que ustedes hicieron, y de lo que yo ya no permitiré. Camila se cruzó de brazos. ¿Todo esto por una cena, señora Isabel? ¿Por qué el tamal estaba frío? La miré directo. No, Camila. Esto no es por un plato frío. Es por los 30 años en los que fui reducida a una sombra. A una sirvienta sin salario, a un mueble decorativo. Tú llegaste a esta casa y te acomodaste como si fuera tuya. Yo dejé que lo hicieras. Pero hoy vengo a recuperar mi voz. Andrés levantó la mirada, por fin. Mamá, esto va a destruir a la familia. ¿De verdad quieres eso? Mi respuesta salió como una sentencia. La familia ya me destruyó a mí primero. Víctor intervino, con voz serena pero firme. Legalmente, la señora Isabel ha ejercido su derecho de congelar todos los activos del fideicomiso, la casa, el fondo de estudios de Renata, y los bienes registrados a nombre de la familia. Mientras no haya nueva autorización, nadie puede disponer de ellos. Camila se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla. ¿Incluso el fondo de Renata? Eso es cruel. Yo tragué saliva. Ese punto me dolía. Pero hablé con claridad. No es definitivo. Solo hasta que ustedes aprendan a distinguir entre bondad y abuso. Renata no merece pagar por sus errores. Pero tampoco voy a permitir que crezca pensando que está bien pisotear a los suyos. El silencio se apoderó del salón. Andrés murmuró algo que no entendí bien. Camila caminaba de un lado a otro, bufando, como leona herida. Víctor extendió una carpeta. Aquí están las actualizaciones legales. Ustedes pueden leerlas con calma, pero las decisiones son firmes. Me levanté despacio, recogí mi bolso. Antes de irme, me acerqué a Andrés. Le toqué el brazo. Hijo. Yo te amo. Pero el amor de una madre no es excusa para permitir que la desprecien. Me borraron durante años. Así que si piensan que soy invisible, esta vez desapareceré de verdad. Nadie respondió. Nadie se movió. Camila se quedó de pie, mirando los documentos como si fueran una ofensa personal. Yo salí al pasillo, donde el aire era más ligero. En el taxi de regreso, miré por la ventana. El sol seguía brillando, pero no calentaba. Víctor me acompañó hasta la puerta. Antes de bajar, me preguntó. ¿Y ahora, Isabel? ¿Qué quiere hacer? Pensé un segundo. Luego respondí, sin dramatismo. Creo que quiero vivir sola de verdad. Cerré la puerta del taxi con suavidad. El sonido fue tan distinto al portazo de tantas otras veces, porque esta vez, no fue enojo. Fue liberación. Hay mañanas en las que me despierto sin rabia, sin lágrimas. Solo con un cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. Como si mi corazón hubiera pasado una tormenta y ahora, en medio del silencio, solo quisiera descansar. Ese día, el cielo de Medellín estaba cubierto de nubes grises. La Navidad había pasado, pero las luces aún colgaban en los balcones. La casa volvió a ser mía en los papeles, y, poco a poco, también en el alma. Renata llegó con una maleta, una mochila y una sonrisa tímida.
Se instaló en el cuarto que antes era de su padre. No preguntó mucho. Solo me miró y dijo: ¿Puedo colgar estas luces aquí también, abuela? Asentí. No tenía fuerzas para hablar, pero su presencia era como un bálsamo. Por la tarde, mientras ella organizaba sus cosas, me preguntó si quería ayudarla a grabar un vídeo para su proyecto escolar. Yo, que nunca entendí muy bien los teléfonos modernos, terminé sosteniendo el trípode mientras ella hablaba frente a la cámara sobre el valor de la verdad. A eso de las 5, con la lluvia repicando sobre el techo de tejas, alguien tocó la puerta. No esperábamos a nadie. Era Andrés. Vestía una camisa sencilla, el rostro más flaco, los ojos apagados. En sus manos, una caja de cartón. No vengo a discutir, dijo. Solo quiero dejarte esto. En la caja había fotos. Algunas mías, de joven, con flores en el cabello, riendo junto a tu padre. Otras de Andrés, de niño, en brazos míos. Había una donde sostenía un pastel de cumpleaños, y otra donde miraba a la cámara con una expresión que ya no le conocía. No sabía que todo estaba a tu nombre, susurró. ¿Por qué nunca preguntaste? Guardamos silencio. El tipo de silencio que pesa más que 1000 gritos. Luego añadió: No estoy aquí para pedirte nada. Solo quería que supieras que, entiendo mejor ahora. No respondí. Solo toqué su brazo, suave. No por reconciliación, sino porque aún era mi hijo. Mientras se iba, Anita, la vecina de toda la vida, apareció con un plato cubierto. Te traje tamales. Los hice con mi nieta. Gracias, Anita. Me miró con sus ojos sabios. Has ganado, Isabel. Negué con la cabeza. No gané. Solo recuperé mi lugar. Mi derecho a estar aquí, sin sentirme una intrusa. Después de que todos se fueron, volví al altar. Lo limpié con esmero. Coloqué la vela nueva, el crucifijo, y un retrato de tu abuelo ese donde sonreía en el parque. Al lado, puse una foto de Renata, riendo con los ojos cerrados. Me senté en silencio, dejando que la cera derretida marcara el ritmo del tiempo. Renata se acercó por detrás y me abrazó. Su voz era suave. Abu, si el año que viene comemos tamales hechos por mí, ¿te los vas a comer? La miré, sonreí. No respondí. Solo le acaricié el cabello. Porque hay respuestas que no se dan con palabras. Se dan con el corazón. Este año, por primera vez en mucho tiempo, cené en Navidad bajo la luz del comedor, no sola en la cocina, no con el alma encogida. Y lo más curioso es que no sentí ni euforia ni tristeza, solo una paz suave, como si el corazón hubiera aprendido a respirar otra vez. La noche del 24 llegó con un aire fresco y limpio, como si Medellín misma quisiera empezar de nuevo. Me puse el vestido color ciruela que guardaba desde hace años. No para impresionar a nadie, sino porque me sentía digna de llevarlo. En las orejas, los pendientes de mi madre, esos que ella decía que eran solo para días importantes. La misa en la iglesia Santa Clara fue sencilla, cálida. Al salir, la plaza estaba iluminada con luces titilantes y el murmullo de las familias llenaba el aire. Volvimos a casa. La casa. Mía. Llena de voces que no fingían cariño. Renata organizó una proyección especial. Colgó una sábana blanca en el patio, ajustó el proyector prestado por la universidad. Anita trajo sillas, otros vecinos llegaron con buñuelos, ponche, hasta un poco de aguardiente. Andrés estaba allí también, sentado al fondo. Callado. Pero presente. El documental se llamaba Las mujeres invisibles. Renata lo hizo para su tesis, pero también, para mí. A mitad del vídeo, aparezco en pantalla. Sentada frente a la cámara, con las manos en el regazo y la mirada firme.
Hubo un tiempo en que me sentí olvidada, decía mi imagen. Pero nunca me fui. Nunca dejé de ser. Solo que algunos decidieron no verme. Un silencio profundo cayó sobre todos. Andrés se limpió los ojos. Anita me apretó la mano. Cuando terminaron los créditos, alguien preguntó en voz baja. ¿Y ella, sigue viva? Renata sonrió, con los ojos húmedos de orgullo. Mi abuela recién está empezando a vivir. Comimos juntos. Tamales, buñuelos, natilla. Esta vez los preparé con Renata. Ella insistió en usar la receta antigua, la que está en el cuaderno con manchas de aceite y lágrimas secas. Y al brindar, me levanté despacio. Mis huesos no son los mismos de antes, pero mi voz sí. Gracias, dije. No por estar en mi casa, sino por estar en mi vida. No hubo aplausos. Solo un silencio hermoso, lleno de respeto. Ese tipo de silencio que no duele. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé en la sala un rato. Guardé los platos, doblé la sábana que usamos como pantalla. Luego subí a mi habitación. Me senté junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas traviesas. En las manos, una taza de chocolate caliente. No tenía miedo. No tenía rabia. Solo esa sensación serena de quien ha vuelto a sí misma. Y entonces lo supe. Esta Navidad, por fin fue mía.